la primera fase era elegir el área de salud, o sea, el área de salud, el área de industria donde queríamos trabajar. Y basarnos en la Corfo, porque estamos como con la Corfo supuestamente. Con el programa Transforma. Como lo hago, nosotros hacemos igual. Y ustedes claro, tuvieron el taller conmigo, el fueron en su primer año. Sí, pues. Entonces va a ser igual, pero un poquito más avanzado para el nivel de este. Sí. Bien. Los muchachos que... Entonces en ese sentido es ventajoso para ustedes. Van a tomar este taller porque es el mismo proceso. Trabajar... claro, pero aquí no nos dan el problema. Claro. Porque con ustedes el primer semestre nos dieron el claro. Ese es el problema. No, pero hay una serie de... métodos para ir ayudándonos a buscar. Lo que sea, o sea... Todo lo que nos rodea es mejorable. Así que ahí uno se queda tranquilo. Todo se puede mejorar, ya sea un sistema, o diseñar un prototipo, lo que sea, el área que sea. Entonces uno como ingeniero puede... Sí. ¿Cierto? Primero, las restricciones son las mismas de siempre, el tiempo y los recursos. Sí. Entonces uno no puede pretender hacer una represa en 2 semanas. ¿Cierto? Y cosas así. Entonces las restricciones son siempre las mismas. Y llevarlo a áreas que uno puede hacer, depende de lo que les pida. Pues si quieren hacer un prototipo... Prototipo final. Un prototipo... porque los prototipos, yo lo hago en una clase de innovación, hay niveles de prototipo. Prototipo 1, prototipo 2. ¿Ya? Entonces, cuando uno habla de prototipo, que le llama funcional, son de ciertos niveles. Entonces, por ejemplo, un alumno que termina su curso de pregrado, ese es un tipo de prototipo. El que termina una tesis de magíster es otro tipo de prototipo. El que termina una tesis de doctorado es otro tipo, pero sigue siendo prototipo. Son diferentes. Entonces, a veces uno se pregunta, chuta, ¿qué es lo que andan buscando el prototipo que...? Porque a veces puede ser una prueba de concepto, como un prototipo. ¿Ya? Entonces, los proyectos Corfo, cuando lo vinculan con los Corfo, a veces Corfo quiere un prototipo que esté funcionando profesional antes de producirlo en masa. ¿Ya? Y cuando nosotros estamos hablando del mundo académico, a veces queremos pruebas de concepto que sean lo suficientemente explicativo lo que uno quiere hacer. Porque uno sabe que no tiene los recursos. Pues los proyectos Corfo, hay distintas líneas de proyectos Corfo. Hay proyectos Corfo para hacer prototipo. Hay proyectos Corfo para profundizar el prototipo. Hay proyectos Corfo para hacer este prototipo ya más profesional. Hay proyectos Corfo para hacer esto en masa y cosas así. ¿Ya? Entonces hay que uno se va ubicando en el contexto. Así que ustedes no deberían tener problemas. Es el proyecto que... Porque es la misma lógica por la que pasaron. Ahora uno siempre quisiera uno hacer algo como que sea de impacto, que sea así súper atractivo para todos. Y ahí tiene que un proceso de observación. La cosa a veces es tan simple, cambiando una cosita por acá o un proceso en un sistema, es una innovación. Y ahí tienen que ver qué quieren innovar. Pues innovar haciendo un producto, a innovar mejorando un proceso. Eso es lo que habíamos pensado porque elegimos el área de la salud y nos están pidiendo así la cadena de valor ahora, ese es el entregable que tenemos, pero la cadena de valor de la salud es como algo tan amplio y según yo no se puede hacer tan estructurado como por ejemplo si lo hubiéramos hecho en alimentación, porque ahí claro, la cadena de valor en alimentos podría ser el empaquetado del producto, después el transporte, etcétera, etcétera. Pero en salud... Tú también porque uno puede llevarlo, al final esto es como el discurso que uno va a defender su trabajo, ¿cierto? Entonces uno puede decir, mira, acá cierta cantidad, salud pública o salud privada, salud pública, el 20% de la gente nomás tiene acceso a tal diagnóstico o procedimiento. Al hacer esto, de ese 20 va a subir al 60%, entonces ahí se va aumentando todo lo que está acá. O al distribuir mejor las camas, hacer la logística, que alguna vez conversamos, distribuir mejor la logística dentro de un hospital, uno puede hacer mejor uso de los recursos y esos recursos pueden ocupar en otras cosas. Entonces es como uno puede poner el discurso. Usted como ingeniero siempre va a hacer lo mismo, pasa algo, ustedes analizan y van a concluir. Entonces la salud, ¿por qué es un área que hay harto espacio por mejorar? Porque justamente tienen procesos muy arcaicos. Yo alguna vez les conté, los hospitales en otros países los directores son ingenieros, no son médicos. Sí. Entonces hay una serie de elementos ineficiencias que pasan, que uno puede mejorar en ese puntito, por aquí, por allá. Entonces, todo se puede vestir con la misma explicación que tú te diste cuenta para el área de los alimentos. De hecho, son muy parecidas. Son las dos bien... los alimentos y la salud tienen la complejidad que no tienen la construcción, que es más sucio.
Acá tiene que haber una trazabilidad, no sé, de mantener ciertos estándares para evitar contaminación. Y estamos hablando de salud, alimentación finalmente también es tema de salud. Sí. De hecho, en Estados Unidos, la agencia que valida la alimentación o los remedios es la FDA. ¿La has escuchado? Sí, sí. F viene de Food y D de Drug Administration, es lo mismo. Entonces, tanto los alimentos como los remedios están en el mismo paquete de complejidad. Entonces, ahí son temas, esto de ingeniería, a veces de logística, ¿no? Sí. De logística, o quieren hacer un producto, ahí tienen que ver ustedes qué lo andan buscando. Si igual nos piden un prototipo para el curso, pero claro, el prototipo no necesariamente algo físico, podría ser por ejemplo un prototipo de un sistema de computación, no sé, una página, podría ser... Por ejemplo, un tema en el tema de logística, no sé, entrega de medicamentos a adultos mayores en un hospital. Ahí, ¿cómo? Porque ahí según yo va más por parte de los empleados que se demoran, que no tienen orden, o cómo uno ahí podría innovar o ver o proponer un prototipo. Lo mismo que van ustedes, por ejemplo, al consultorio de Concon y observan cómo es el proceso, toman nota, acá, allá, y muchas veces hay que pensar que los trabajadores están ocupados en lo suyo. Sí. El que está esperando, entonces tal vez cambiando ciertas cosas, voy a inventar, tal vez si lo que ellos anotan en papel, mejor tienen una tablet, y esa está anotando en la tablet, esa información se lleva a una nube, y de la nube le llega a la persona, claro. Mire, sabe que usted tiene un rango de espera mejor de 20 minutos, un mensaje de texto al teléfono. Ahí igual hay que poner plata, porque los hospitales... pero ustedes van a conceptualizar esto, y la innovación va a ser un sistema que reduzca los tiempos de espera y que en el invierno la gente que no esté pasando frío, por una señora, un abuelito, y le digo, eso ya existe, estoy contando cosas que ya existen. Yo siento que lo más fácil, para mí, yo no me dijo eso, sino que lo entiendo, lo más fácil es llevarlo a la informática. Sí. Porque es más barato y es más inmediato. Entonces, y hay estas cosas por hacer. Es más difícil querer hacer un equipo electrónico para medir, no sé, sistemas. Eso es claro, muy complejo. Requiere conocimiento. Pero con la informática es una buena aliada para ustedes porque ya han pasado por procesos de informática. Además, ustedes tienen la visión de sistema, entonces ahí pueden hacer harto porte. ¿Qué cosas uno de repente ve en la prensa? Esto es estar mirando, estar observando. Esto es lo que ustedes estén observando, lo que sienten en las regiones, puede pasar en Santiago, el manejo de la información. Entonces, por ejemplo, los pueblitos del interior no tienen el mismo acceso a la gente que está acá en Valparaíso, a la gente de Santiago. Entonces, hace poquito, el año pasado, unos estudiantes, unos médicos hicieron algo tan simple que creo que era allá por la zona de Arauco. La gente tenía que ir a cierto lugar a tomarse el examen, no sé, al hígado. Se demoraba un montón de tiempo en llegar la respuesta para el médico para ir después a otro pueblo. Entonces lo que ellos simplemente concentraban la información. Entonces, este examen lo llevaban acá y todos tenían acceso, entonces el médico de acá ya podía ver lo que pasaba y evitar que viajara para otro viaje para recién verlo. Claro. Cosas de ese tipo. Eso está pasando todo el tiempo, hacer más eficiente el manejo de información. Lo otro que siempre es positivo es cómo hacer más eficiente los usos de lo que está pasando dentro de un consultorio. Alguna vez yo les comenté, por ejemplo, las sillas de ruedas. Sí. Hay 50 sillas de ruedas, pero todas no se ponen al mismo tiempo. ¿Cómo podemos saber dónde están cada una de esas? Hay sensores, uno puede poner sensores en distintos lugares, sensores en la silla. Eso también otras personas han tratado de hacerla. O sea, llevar los proyectos a temas de informático, a poner sensores que ustedes manejan, tienen habilidades con un sensor y registrar ubicación. Sí, pues no es difícil. Eso no es difícil. Ideas, todo lo que tenga que ver con cosas de sensores utilizables en el cuerpo. Eso también está siendo bien atractivo si el área de la salud. No hay problema. ¿Aló? ¿Bien y tú? Dime. ¿Qué me miran? Voy a llamar a mi padre. Sigamos nomás, consigamos alumnos. Sí, claro. Ya te comentaba lo de justo uno le voy a preguntar acá. Lo de la... Ya, chao. ¿Ustedes juegan fútbol? Yo no, él sí. Sí. ¿No querés jugar el viernes a las 5? ¿Cuánto necesita? Mira, un profe que me llamó recién pidió la cancha y ahí como inscrito como 6.
alumnos o No, profes. profes. Ya. Y le pido la cancha grande. Hay un solo problema, sí, profe. Que viernes a las 5 tengo laboratorio. Pero podría conseguirle personas para que jueguen. Claro, no. 2 inicialmente, porque él va a ver si se puede conseguir más porque ya estamos a miércoles y las profes no confirmaron. Ajá. Sí, nosotros tenemos laboratorio de materiales ahora. Pero no es a las... Ah, No, no sabemos porque como a las se va a 5 hablar. termina. ¿En qué especialidad están ustedes? En industrial. Sí. Industrial. Minor civil. Yo armando, sí. ¿Tú también minor civil? Sí. ¿Y por qué no eres minor civil? Los 3. Es que yo tenía la indecisión si es que quería industrial o obras civiles. Siempre me ha gustado mucho el tema de la construcción, el Sí. tener las manos sucias de repente, eso me gusta. Entonces, ¿por qué hagan un proyecto en esa línea? ¿Cómo? Pero Sí, también podría ser. Ahí está más. Es que nos predispusimos por el tema de los contactos. Como que dijimos ya, a ver, tenemos algo aquí, tenemos algo acá, y el papá de Alex claro, tenía... mi papá es médico y conoce a un montón de médicos a lo largo de Chile, entonces ahí teníamos un montón de contactos. Pero en el área de la construcción igual hay contactos. Sí. ¿Pero Pero- contacto para el proyecto o para Sí, la es que nos vida piden- profesional? Nos piden No, contactos. Nos piden contacto en el proyecto aquí, por lo menos 3 personas que estén en un puesto importante. del- Pero acá la universidad tiene contacto, Sí, no, y yo tengo ¿Puedo compañeros. contarte en construcción? todo, Sí. entonces no, eso no, por eso no se preocupen. Yo lo que creo, que uno si tiene la libertad de hacer el proyecto, llévenlo al área que a usted le gusta. Sí. O sea, es que la salud igual lo encuentro Sí, súper igual interesante. No es que sea así como, oh, qué lata, lo voy a hacer en salud solamente porque tengo los contactos, sino que lo encuentro choro el tema igual. No, y la Eso- salud eso- igual tiene muchas, entonces- muchas falencias. ¿Por qué no se fueron al minor del otro de bioingeniería? Tampoco tanto ahora. La biología no sé si. Pero si no es biología, yo soy ingeniero civil, de estructura. Ya. Te lo cuento y yo me cambié a bioingeniería. La bioingeniería es como la ingeniería mejora los sistemas biológicos que puede hacer el cuerpo humano, que puede hacer la agricultura, que puede hacer la minería. Y hay soluciones a través de la biología, claro, que pueden ser alternativas para dar mejoras. Por ejemplo, los suelos, yo no hago eso. Los suelos, una opción de mejorar los suelos contaminados de la minería es a través de procesos biológicos. Usan- Pero no es que sea biología, yo no soy biólogo. Yo los cursos que hago es justamente para los ingenieros civiles, pero no del minor. Mecánica de materiales. Ese tipo de cosas y eso es mi trabajo. Pero no es que sea biología. Hay harto componente de los cuentos porque ustedes recién están partiendo. Me gustan las dos cosas. Yo hago también temas de materiales y temas del área aplicado a la medicina. Yo me solo que me gustó la ingeniería aplicada a la medicina. Y son no biología, hay temas bien ahí relevantes con respecto a tecnologías, poner sensores, hacer mediciones. Sí. Lo mismo, por ejemplo, el típico caso del ultrasonido. El ultrasonido, la ecografía, ¿cierto? Ujú. Que cuando las mamás están embarazadas, esa técnica se desarrolló en la geofísica. De ahí se pasó a la ingeniería civil para detectar fallas en la estructura cuando están agrietadas. Ya. Y esa tecnología se ocupa en la medicina. Entonces, el área del conocimiento, en la medida que uno sepa que hay cosas de acá, para acá, como el proyecto de inspección de la carne. No existe todavía nada medido que uno pueda medir la propiedad de la carne. Y es un sistema biológico, aplicando conceptos de la ingeniería. Claro. Y después nadie lo continuó, pero es un proyecto real, con un profesor real. De la Cato, pues sí. Y él ahora, este profe, ganó un premio y hizo una cosa interesante. Algo que le dio tanta vuelta, él como veterinario hizo una innovación. Logró procesar una carne, meterla en bolsa, Ya. uno llega a la casa, la pone en el microondas y sabe como asado. Ah, sí, me había contado, creo. Y ahora ya se ganó un fondo grande, millones, y está bien famoso. Pero a ver la próxima no lo he visto en todo tiempo. Entonces está en todos lados, todas esas cosas están pasando en todos los sensores para la agricultura, hay todo un área tremenda. Sí. Hay sensores de poner los animales, la gente que no se los robe. Los animales, pero todo lo que tenga que ver con sensores, esa tecnología ustedes no lo van a inventar, existe. Verá uno cómo le da ¿Cómo un la valor, aplica? Sí. cómo le da un valor. O cómo mejoramos cierta área. Algo que me quería decir, la bioingeniería hay un espacio tremendo por el medio ambiente. Muchos alumnos quieren ver cómo cada obra civil impacta el medio ambiente. Entonces, el sistema de evaluación no se los pasan a ustedes en obra civil. De cómo impacta esta obra el medio ambiente. Sí lo enseña la otra carrera, la de energía y medio ambiente y en bioingeniería. Entonces, bioingeniería no es biología. De hecho, yo era director de la carrera hasta enero. ¿Y quién está ahora en bioingeniería? Como director, Sí. Juan Pablo Pavicic. Ah, Parisic. Se fue a Santiago. Ya. Y nosotros lo que hacemos acá en Viña son este tipo de cosas, ustedes no lo han visto. Mezclamos materiales con células, este es un trabajo, materiales con células madre.
son cerámicos. El cemento es un cerámico, Ujú. donde ven todos los cementos cerámicos. Son cerámicos para la medicina, que si uno les pone células, una fotito. Esto es avanzado, esto es investigación, esto no- los alumnos participan si es que quieren, no les puedo enseñar. Esto apunta a lo siguiente, en cómo poner una estructura que dé soporte para regenerar el cuerpo humano. Entonces nosotros estamos haciendo pruebas de laboratorio. Una vez que uno valide todo esto, la idea es que se lo puede poner en el cuerpo. ¿Y quiénes entran en juego? Estructuras, materiales, artificiales, biocompatibles y células. Y esas células pueden ser células madre o células de otro origen. Pero y esas tienen que ser extraídas del mismo cuerpo para que no hayan anti... La idea, pero sí, claro. Porque claro. si no, el cuerpo lo rechazaría. sin Claro, implante. claro, pero uno no puede, sí, exactamente, pero todo esto tiene un valor en sí mismo lo de acá, mira. Esto de hacerlo acá en el laboratorio, esto toma años, tiempo. Pues. Después, Obvio. antes de llegar acá, estudios animales. Claro. Y esto, pero cada una de estas cosas por sí solas, hay temas de innovación. Esto por sí solo, la información, etc. Sí, bueno, Pero son materiales sintéticos para regeneración de tejido. claro. Que ya existen, si cuando tú ves al dentista te ponen material y existe. Sí. Lo que pasa es que uno depende cómo puede acelerar los procesos de regeneración. Eso es una cosa. O fuentes de material alternativos. Nosotros estamos explorando fuentes naturales. La naturaleza lo ha hecho. Porque la naturaleza, mientras uno lo esteriliza, le haga un proceso químico. Bueno, en fin, el tema de innovación, yo lo que haría es llevarlo al área que a usted les guste. La construcción también hay un montón de cosas por hacer, lo mismo le pasa a los sensores. Sí. Claro, Bueno, claro. escucha, ¿conoce al Alex Kariman? Sí, pero Sí, claro, Sí. fue ayudante usted. Sí. Sí. Él está en él, minería, ¿no? él, por ejemplo, trabajó con sensores en el área de minería y le puso a las vigas de las minas para detectar cuando estaban cediendo y cosas así. Es lo mismo, Por poner supuesto. sensores en Y él aprendió, construcción. ¿te fijaste en los proyectos que él trabajó? Que era con la mano robótica. Sí, Sí. lo de ensamblar. Porque ahí aprendió cosas de que los sensores se ocupan para todos lados. Sí, no. Eso en el área de la minería ya existe de mucho tiempo. Poner sensores en los túneles que son más caros, uno lo puede llevar más barato con los Arduino. Y ese tipo de cosas, ¿cierto? Sí. Pero un proyecto real en el trabajo de la minería, eso ya está consolidado. Hay uno en un túnel, en una obra minera, y no va a poner Arduino. Hay más recursos, entonces poner sensores más caros. Pero uno puede hacer la prueba de concepto para otras cosas. Para otras cosas, bueno, sensores, hacer mediciones de lo que quieran, mediciones de, ya sea los autos, qué sé yo. Y en construcción, por ejemplo, falencias que usted aprovechando el tema así como... En la construcción depende de lo que uno quiera, pues si uno quiere el proceso o quiere los códigos de construcción. Los códigos es difícil porque se juntan expertos y dicen, usted diseñe el cemento, las piedras y eso con esta normativa, eso uno no lo va a cambiar. Claro. Pero uno puede, la logística, porque entra la ingeniería como sistema. La logística como tal, ¿cómo evitar los robos en una obra? Pues uno le puede poner sensores a los taladros, los martillos, y que un detector en las bodegas, en la entrada y la salida, como un portal cuando entran los trabajadores. Sí. Eso la gente lo ha tratado de hacer muchas veces, pero nunca lo han implementado también. Sí, porque igual hay un tema social ahí, la gente se dice, oh, me están tratando como ladrón. No, Sí. pero ciertas herramientas. Po. La Javiera, Sí. ella hizo en innovación, me dijo que como un portal y con sensores donde si todos los, o sea, no sé si lo logró hacer, pero fue la idea, si todos los constructores no tenían sus implementos de seguridad Lo tomó conmigo el curso. puestos, Sí. claro, no se podía ingresar a la obra. Pero igual tuvo falencias que no arregló, dijo, por ejemplo, que si justo faltaba uno y había un casco solo, si se cambiaban Claro, los cascos bueno, no lo son cosas de veían. ese Eran tipo. cosas que como que faltaron. Una vez, si ella estuvo conmigo, no me acuerdo. Ah, Entonces, les conté a ellos este tipo de cosas, sensores, entonces ahí lo buscan, investigan, que se puede hacer la factibilidad, analizar una obra. Una vez un grupo me sorprendió, trató de darle una innovación a la pérdida del agua que es las constructoras. Ya. ¿Qué hacer con esa agua que se pierde? ¿Cómo acumularla? Y si todas las construcciones, y se dieron cuenta que no existía ningún organismo que regulaba eso. Sí, porque hay unas construcciones que... En las botan y botan construcciones agua. como tal, hacer construcciones más inteligentes, hay también sensores. Las construcciones, ponerle sensores en las puertas, no sé, por los edificios no están preparados para los ciegos. ¿Cómo llega un ciego y sabe dónde está el ascensor? Que hay un botoncito con un palito. Y ya el uso como tal. Ujú. O sea, los edificios que se fijan en Chile ya no se caen, ya eso se pasó, está bien. Sí. Ahora, hay otras problemáticas. ¿Cómo hacer un uso más efectivo de la energía dentro de los edificios?
cómo usarlo mejor, cómo hacer más Sí. amigable con el medio ambiente, ser más óptimo con los estacionamientos. Hace poquito, vieron que en Santiago hicieron como un sitio web que uno puede arrendar su estacionamiento de su departamento, de su casa, Sí, cuando uno tiene se una va. aplicación también. Aplicación de ese tipo, así como el Airbnb. Pero de estacionamiento. Entiendo. Entonces, a lo que voy yo es cosas como sistema de construcción como tal uno no va a cambiar porque son investigaciones que te llevan, no sé, 30 años y dice ya, con esta manera se va a hacer el cemento. Sí, pues ese es el tema. No Es como importa. innovar en los fármacos también es Claro. complicado porque un... Pero en los traslados, en la comunicación de la gente que está en la obra, con la gente que está en la oficina central, monitorear, todas esas cosas de monitorear, internet de las cosas. Llevar ahí hay espacio, ahí tienen que ver ustedes dándole vuelta, mira qué cosa puede ser atractivo. Tal vez un maestro de una construcción le interesa ver, ya debe existir, qué está pasando, saca su teléfono, mira estoy acá, está pasando esto, poner sensores, oye no me roban las cosas de las bodegas, las cosas caras. Sí. ¿Qué más? En general las empresas tienen mucha pérdida por robo. Sí, pues se roban las construcción. cosas caras. Los chiquititos no pueden hacer nada, pero de repente hay robo grande. No sé ¿Por quién qué? hablaba una vez, creo De que un fue porcentaje Testart, grande. o alguien que, por ejemplo, dio el ejemplo del colegio Macay, que, no sé, había que hacerlo, esta parte de cemento con tal densidad, con tanto relleno, y en la realidad estaba la mitad, porque la mitad se vendió, los trabajadores lo agarraron. Pasa eso, pues por eso la gente cuando se hace una casa lo está yendo a mirar. Pues. Sí. Entonces, Entonces, el año pasado unos chicos de obras civiles querían diseñar, porque no, al final no lo hicieron la prueba de concepto. Pero la idea era buena. Estas tuberías, donde meten el cemento, son los edificios grandes, el cemento está en un camión y lo sacan por unos tubos. Con Sí. bombas, sí. Con bombas. Y a veces se taponean ahí con piedra. Pero no se sabe en qué parte se taponeó. Ya. Entonces pueden ser como, no sé, 50 metros de tubo. Y en alguna parte está tapado. Y se pierde tiempo. Entonces ellos querían con alguna especie de sensor que puede ser, ya sea con ultrasonido o algún sensor, y medir, acá está el tapón y acá desarmemos la tubería en vez de desarmar toda la cosa. Estaba buena, pero nunca Claro, lograron. pero ¿cómo? Es que no lo lograron hacer ellos en el curso, no alcanzaron con el tiempo, los pilló el semestre, lo postergaron y uno no puede hacer un proyecto en 2 días de ese tipo. Primero la idea estaba buena y después una prueba de concepto es determinar si uno es capaz de medir diferencias, no sé, de densidades. La densidad del cemento en pasta tiene cierta, pero si tiene piedra va a cambiar. Y ahí había que ingeniársela, mostrar, mire, yo estoy haciendo un sensor que sí está midiendo. Que sí, esta funciona. Cosa los pastilleros, hablar de eso, los pastilleros inteligentes para los viejitos. Sí, pues eso que hizo en mi Jai. Claro, ese tipo de cosas siempre son atractivas porque después ¿Existía? los problemas de salud pública, hay más cosas también siempre por hacer, gente como uno le puede con sensores llevar localización, hacer más fácil la vida en las casas, en temas de salud también los niños, los jardines infantiles públicos. Lo único que no está jugando ahora en contra de la estructura del entregable. ¿Qué es lo que quieren? Porque primero es que ¿qué es lo que a ustedes les interesa? Sí, pues es sí. un tema que les interesa porque se puede hacer innovación en todos lados. En todos lados. Sí. Sí, no, sí. Lo que tenemos que hacer ahora es Y hablar con el mismo profesor. Corfo tiene que ver porque Corfo tiene ciertas líneas ciertas líneas que son relevantes para el país. Sí, ponen la propuesta arriba, dicen, por ejemplo, nos gustaría que innovaran en este sector haciendo esto y esto otro. ¿Cómo? No sé, eso ya. Ahora lo que, si uno se pone a pensar que me conviene así para el futuro, lo que está así como un tema super top, tiene que ver con la industria agrícola y alimentaria. Chile hace como 3 años se puso un plan estratégico en la industria alimentaria en su globalidad, desde lo que pasa en el campo hasta la exportación y la parte del marketing, pasando por las cosas genéticas, cada uno en su dominio hace una innovación o hace un tema de investigación. Entonces Chile se dio cuenta que tiene ciertos productos, ciertos productos que no existen en el mundo y que son atractivos para vender, que es todos los berries y cosas así, que no hay en otros lados. ¿Cómo hacer eso más competitivo? Entonces están dando fondos. La industria de los vinos, evitar que se roben los vinos, uno va a poner un sensor ahí, hablar con un enólogo o el cargado de las viñas, cómo puedo registrar ese robo de hormiga, un sensorcito, qué sé yo, la industria. Ahí uno ve qué cosas potentes. Chile tiene campo, tiene minería, tiene mar, y ahí uno empieza a ver servicios también.
el retail también se pueden hacer cosas ahí. Yo creo que eso está más agotado porque más gente le quiere dar vuelta. Sí, bueno, ahí están Con todo el tema los, de sistemas, los sensores estos que se llaman RFID. ¿Esos son cuáles? Son radiofrecuencias. Es como el tag del auto. Ah, Esa ya. tecnología existe en los 70, así que no se preocupen. Están los códigos de barra, que es un tipo de sensor Sí. que mide, y el código de barra te da un número nomás. Sí. Cuando uno le compra un tag al auto, ese tag, cuando pasa por el portal, ¡tic!, lo despliega después una planilla y yo puedo modificarlo, o sea, información dinámica. Los códigos de barra estáticos y el RFID significa Radio Frequency Identification. Eso es más dinámico. Antiguamente era más caro, ahora no es tan caro, ahora uno puede encontrar sensores baratos. Esos son los de localización, que es el típico sensor, entonces te da más información, como el tag. El tag es un Sí. sensor que se pone ahí y pasa. Entonces con eso uno se la ingenia dónde lo puede poner, ya sea para evitar robo, ya sea para hacer monitoreo, diagnóstico, para los niños para que no se pierdan. Una vez un chico de acá de la U hizo un proyecto que salió harto en la prensa, para que los niños no se perdieran, una pulsera. Ya, sí. Después están los sensores de la salud. Unos alumnos míos hicieron su tesis, que era para el sanatorio marítimo. Era hacer una pulsera que pudiera medir ciertas respuestas fisiológicas relevantes, el pulso, el latido del corazón, cosas así. Y que eso llegara a una enfermera que ella veía como a 80 viejitos enfermos, no podía ver uno por uno. Entonces le llegara la información, este está más crítico, este menos crítico. Y en base a eso, poder planificar las visitas a quien iba a mirar. Cosas así, todo lo que tenga que ver con sensores, los sistemas wearables, que son usables, es como usar ropa que se pueden poner, eso también, sensores que se pueden, hay tecnologías ahí que los deportistas ocupan para hacer tratar, pero en el área de la salud se puede llevar a un viejito y ese abuelito, esa información se lleva a la nube, existe, así que eso uno no se tiene que preocupar, eso está. Le puede servir a los familiares. Una vez uno hizo un trabajo re bueno que era como para niños con Asperger, cómo entrenarlo, los jardines infantiles, cómo educar a la gente a través de plataformas web para que los niñitos, para que no tengan susto y el dentista. Cosas que me acuerdo. Unos chicos hicieron otra vez cómo garantizar la cadena de frío de los pescadores artesanales o que van en bote. Cuando van en bote pescan, se hicieron una caja de Plumavit con un sensor, un Arduino de temperatura para que vayan midiendo la temperatura y garantizar el frío para que no se... porque uno no sabe, porque lo traen y ellos tampoco saben. Si va frío o no. Claro, entonces una cajita de Plumavit con un poquito de hielo, o cambiando el agua, qué sé yo, pero al menos monitorear. Claro. Entonces, el tema de la innovación, claro, es el producto final que uno está esperando, pero detrás de eso hay todo un discurso. ¿Por qué llegar ahí? ¿Qué relevante es? ¿Cómo impacta eso en la industria económica? ¿Por qué es importante para el país? Cosas así. La idea no se la puedo decir porque Obvio, todo obvio. eso es la idea. Uno discute y dice, mira, acá pasan cosas y ustedes mismos tienen sus ideas que van observando cuando van a algún lugar. A los usuarios, a alguien, no sé, los que andan en silla de ruedas, ¿qué les gustaría? Qué sé yo, un sistema portátil de silla de ruedas para la gente que se puede implementar fácilmente en una escalera. Copiar cosas que existen, pero hacerlo más barato. Simplificarlo, claro. Adaptarla para Chile. Muchos Muy proyectos que pequeña. existen en otros lados que Acá no se puede. acá todavía no, por las normativas, por lo que sea. Después están las innovaciones, bueno, estas innovaciones como sistemas que pueden ser más complejas, pero el prototipo es más fácil porque uno puede llevar a esta discusión, a hacer pruebas. Sí. ¿Y ustedes en qué habían pensado? Nosotros la verdad es que todavía no tenemos concreto nada porque no entendíamos bien tampoco lo que tenemos que hacer porque nos tienen unos entregables que son súper cuadrados y rígidos y tenemos un área que es mucho más amplia porque elegimos salud y ahora nos piden así el entregable es como escriba aquí el proceso de empaquetado, escriba aquí el proceso de... Claro, que eso hay que investigar, son palabras técnicas que se ocupan en esta área, Sí. que es como si uno se lo explica lo que estoy diciendo. Entonces, ustedes de una observación identificaron un problema. Sí, Y ese problema está en el marco de cierto rubro, del área de la salud, que es salud pública. Entonces uno investiga, la salud pública tiene estas deficiencias, el presupuesto. sí. Entonces hay espacio para, se justifica mejorar esto, de ser posible, uno dice, de ser exitoso, esto tendría estas implicancias en la mejora que se traduce finalmente en beneficio social, o en un beneficio económico, etcétera, todo eso. Sí. Yo creo que el siguiente paso es que hablemos también con Segal
y veamos Sí. qué tanto podemos cambiar la bitácora. Sí, Ese tipo de adaptarlo cosas. también a Entonces, nosotros. todo lo que le piden a usted, eso es lo normal en cualquier proyecto. Sí, Para justificar, porque supone que estos proyectos, si están pensando en tipo Porfo, es para ir a pedir fondos. ajá. Entonces uno hace una prueba de concepto y con eso dice, mire, sabe que yo quiero pedir fondos para hacerlo más profesional. Y ya estudié el mercado, ya estudié esto, ya estudié acá, y ahí si mi prueba de concepto funciona, necesito fondos para hacer un prototipo mucho más profesional. Entonces cuando uno va a pedir fondos al que sea, la gente te va a decir, pero dime más antecedentes. Claro. ¿Usted sabe lo que está diciendo? Claro, miren, acá si yo mejoro, el 20% de la población que está estimado, ese tipo de cosas andan buscando, cuantificar Claro. a grandes rasgos para que tenga sentido. Que hayan datos detrás. Y Corfo es más aterrizado a lo que quiere Chile. Ustedes también pueden hacer innovaciones para el mundo, pero eso ya es más complejo, van a estar mucho más tiempo. Ujú. Sí. Entonces, como ya está más o menos definido cuáles son las prioridades de Chile, uno puede empezar a buscar prioridades de Chile. Industria del mar, en Chile también le interesa la industria del mar, desarrollar temas en el área marítima, el salmón, la pesca, exportación de ostiones. Y en cada uno de esos pasan cosas que uno puede, desde los dispositivos son importantes hasta el monitoreo, cómo limpiar las tuberías que se llenan de algas, cosas de ese tipo. Entonces, pero eso es con la observación con la gente que ustedes van conversando, van viendo, oye, mira, ¿qué pasa acá? ¿Qué te interesaría? Y ahí se hace un listado de problemas. Sí. Sí, bueno, en eso estamos también, pues estamos buscando un poquito de orientación y preguntándole a estas personas. Sí. Agradecemos entonces Ya, su tiempo. vayan en paz, ¿no?